Uno de los peores errores es pensar que los clientes van a venir mágicamente a ti. ¿Qué cosa hay detrás de ese propietario? ¿Quién es ese propietario? Entonces, ¿podría yo sacar información antes de llamar a esta persona o a este cartero? El cliente va a llegar hacia ti mientras tú tengas más formas o alternativas para que él llegue hacia ti también. Usen la creatividad, no hagan el speech de siempre. Y ese es otro error que cometen los agentes inmobiliarios, ¿no? De hablar demasiado. Lo principal es que tú te vuelvas muy bueno prospectando y muy bueno vendiendo. Hola y bienvenido a un nuevo episodio por aquí en el podcast. Y quiero contarte que hoy día tenemos una edición especial. Vamos a hablar de prospección, la importancia de la prospección, las buenas formas de prospección y además las malas formas también que existen para prospectar, para ver cuáles son las soluciones que tenemos que dar a esas malas formas de prospección. Y para eso tengo a Adrián aquí a mi costado, que vamos a tener una conversación bastante amena y podemos de pronto encontrar soluciones a las malas formas de prospección. Ok, bienvenido Adrián al podcast nuevamente por aquí. Gracias, Edwin. De hecho, es muy bonito estar acá conversando contigo porque después de haber estado gestionando todo el podcast y poder estar acá conversando contigo es genial. Pero siento que este podcast y este tipo de podcast va a servir muchísimo para que la gente inmobiliario, en este caso en específico, por ejemplo, sepa qué cosas hacer respecto a la prospección. Y ahí me gustaría que en lo que vamos a conversar hoy día hablemos cosas puntuales de qué errores cometemos al momento de prospectar, qué hacemos bien al momento de prospectar y cómo para que ellos sepan qué hacer. ¿Qué soluciones le damos a eso? Exacto, y poner en marcha eso en su día a día como agentes. Entonces, así que hoy día va a estar súper interesante el tema y pues nada, vamos con ello. Vamos a empezar por algo, Adrián. Primero hay que ver la importancia de la prospección. Y eso es para ventas en general, no solamente Sí, para un agente inmobiliario. Entonces, es un paso, yo siempre digo, Adrián, que la prospección es algo que ningún agente inmobiliario, por más creativo o que quiera cortar camino con el tema de la prospección. De hecho, que todo el negocio del agente inmobiliario empieza con la prospección. Entonces, es una ruta que no te puedes saltar, exacto. ¿no? Entonces, vamos a partir por ahí. Si yo no me puedo saltar de pronto, porque yo podría, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, cosas que podría saltarte como agente inmobiliario, es, bueno, no sé hacer campañas en redes sociales y puedo contratar a una persona, Así. pero en la prospección no puedo de pronto hacer que otra persona lo haga por mí. Entonces, como agente inmobiliario, lo primero que tienes que saber es que la prospección lo tienes que hacer sí o sí y no hay ninguna ruta para que puedas saltarte la prospección. Entonces, ahora, ¿qué hacen los agentes inmobiliarios o sea, qué errores cometen los agentes inmobiliarios para el momento de prospectar? Ahí un poquito me gustaría como que ya empezaste con el tema de la importancia de la prospección, complementar con que la prospección es tan importante como la venta en sí, porque básicamente, mira, hay algo que quiero partir con esto y es algo que yo me decía a veces cuando empezaba, es, por peor vendedor que sea, si yo me pongo a prospectar 1000, aunque sea un 10%, voy a terminar vendiéndole así sea el peor vendedor del mundo. Así que, Y ahí difiero de ti, ¿ah? O sea, en realidad yo diría que la prospección es más importante que la venta. Porque si tú no tienes un inventario, ujú, definitivamente, o sea, ¿a dónde nos lleva la prospección? La prospección es buscar nuevos clientes. Entonces, al buscar nuevos clientes o nuevas propiedades captadas, entonces mi inventario va a crecer. ujú, Entonces, yo puedo encontrar formas para vender, que de repente yo no soy un buen vendedor, claro. pero podría agenciarme de buenos cerradores o de buenos vendedores y comparto mi comisión. Pero Ujú, creo que la prospección es lo más importante para poder de pronto desarrollarte correctamente como agente inmobiliario. claro. Entonces, ¿qué errores, perdón, O qué errores cometen los agentes inmobiliarios al momento de prospectar? errores que son horrores. Sí, definitivamente, por ahí venía la cosa. No, no, sí, de hecho, o sea, por ejemplo, uno de los peores errores es, yo creo que el más básico, pensar que los clientes van a venir mágicamente a ti.
¿no? Y no moverte. Entonces, los agentes, ok, se capacitan en distintas áreas, pero al momento de prospectar, están esperando eh, que con una otra acción sencilla, como por ejemplo solamente el contactar por carteles, y ya es lo único que hacen y que esperan y se frustran porque, por ejemplo, no consiguen como que alguien les diga, ya, oye, te doy mi propiedad, cáptala, y solamente hacen eso y no se quedan con otras alternativas y esperan mágicamente que el prospecto le llegue. Entonces yo creo que ahí hay una cosita que es partir de que el cliente va a llegar hacia ti mientras tú tengas más formas o alternativas para que él llegue hacia ti también. Porque no solamente es buscar, por ejemplo, Entonces, carteles en frío. dentro de estas formas para que llegue el cliente a ti, está las llamadas en frío, que muchos dicen que ya no funciona, pero yo sí sigo diciendo que sí funcionan las llamadas en Ujú. frío. El tema con las llamadas en frío, Adrián, el error que cometen los agentes inmobiliarios es que buscan los números, pero no hacen de pronto el trabajo de investigar quién está detrás de ese número que está Claro. publicado. Por ejemplo, ven un cartel y yo siempre, y esto que quede claro, siempre recomiendo que se investigue un poquito y de pronto hasta buscar información en las redes sociales si esta propiedad con la ubicación de donde está el letrero lo puedes encontrar. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Entonces, si veo un cartel, lo primero que tengo que hacer es googlear el número para saber exactamente si es un propietario, si es un agente inmobiliario, a ver si es un propietario, a ver qué cosa hay detrás de ese propietario. ¿Quién es ese propietario? Entonces, ¿podría yo sacar información antes de llamar a esta persona o a este cartel? Entonces, una vez que yo tenga googleado el número, identifico por ahí que no es que es un propietario, entonces voy a profundizar más. Entonces voy a buscar en las redes sociales o voy a buscar en todas las páginas donde se publican las propiedades a ver si este señor publicó la propiedad porque yo quiero tener información del inmueble Exacto. antes de levantar el teléfono y de llamar a este señor. Entonces, yo ahí veo mucho error del agente inmobiliario que no hace su trabajo de investigar antes de hacer la llamada. Entonces, cuando tú llamas a un propietario y te encuentras de cara a ese propietario y por teléfono, quiero decir, ¿no? Y de pronto te das cuenta que te llena de objeciones y tú no sabes cómo contestar. Ujú. Entonces, la gran mayoría que hace llamadas en frío tienen errores al momento de hacer las llamadas, primero de actitud, dos de conocimiento, que no tienen un speech. Recuerda, para hacer llamadas en frío, uno de los errores que cometen también los agentes inmobiliarios es no tener un speech adecuado a su vocabulario, a su forma de ver el mundo en realidad. Porque me doy cuenta también que hay agentes inmobiliarios que son bastante emocionales Ujú. y terminan conectando con propietarios emocionales. Entonces, pero ¿qué pasa con los demás, con quien tú no conectas? Porque tu carácter, tu forma de ver las cosas es totalmente diferente. No sé si Exacto. me dejo entender. No, y es cierto, porque, o sea, mira, partiendo de lo primero que dijiste de la información, en todo proceso de venta, partiendo de la prospección, la información te da poder. Entonces, y algo que, por ejemplo, los agentes no hacen es como que la llamada en frío la hacen demasiado en frío. O sea, lo hacen tan frío que ya está en hielo. Pero tú lo que acabas de comentar de tener algo de información, por ejemplo, googlearlo, es más, mira, hasta incluso yo le decía a los agentes, búsquenlo en Yape. Yape te da hasta el Claro. nombre. Ya con Nombre. eso, solo hecho de saber el nombre de la persona, Y que tienes lo puedes buscar en redes sociales exacto para más ver poder. cómo actúa y cómo ve las cosas, ¿no? Exacto, pones hasta su número, el número que encontraste en el cartel lo pones en Facebook, a veces te sale hasta el perfil de la persona. Ha habido veces en que encontramos en una publicación de Marketplace de la propiedad que está vendiendo a la persona. Y incluso ahí nosotros podemos saber qué tipo de propiedad es, qué cosas, qué información ha colocado de la propiedad. Entonces, y esa información ya uno la puede utilizar a su favor en el momento que está haciendo la llamada en frío. Entonces ya no es tan en frío, ya es un poco como que le estás entibiando esa llamada. Entonces ahí
partimos, por ejemplo, de algo crucial. Segundo punto, por ejemplo, que has mencionado. Ok, el tema de que no tienen un speech, Ujú, no tienen un guión. ujú. Y como ya lo hemos visto, por ejemplo, por si que no han visto el podcast con Irriarte, con el tiburón, que les recomiendo que vean, él recomienda el mismo, o sea, tengan una lista de guiones. O sea, no solamente es como que prueben con la llamada clásica que hacen todos y todos los call centers que te llaman como siempre, te presentan, te dicen la empresa y tratan de venderte de frente. No. Entonces, la persona que está al otro lado de la llamada, si te siente que ya le quieres vender algo, en frío, en el primer contacto, va a sentir, se va a poner en estado de venta. Todo va a decir, no, yo rechazo la venta. A nadie que le gusta que le venda. Ujú, Entonces, ujú. va a estar en estado de venta y lo que va a hacer primero es cortarte, decirte, "Mira, ¿sabe qué, señorita, señor? No deseo". Pa, te corta. Dale, Y, es verdad. exacto. Entonces, lo que hay que hacer es transicionar a esa persona a que se coloque en un estado más receptivo. Y para eso, yo lo que le digo siempre a la gente es usen la creatividad. No hagan el speech de siempre. Hagan distintos guiones creativos, con distintas formas creativas de iniciar esa llamada. Incluso apoyado de la información que tú decías que captemos. Entonces, con eso puedes desarrollar tu creatividad en ese guión y probar distintos guiones. En algún punto llegas en el que vas a decir, este guión me está funcionando con más personas. Listo, este es el guión ganador para mis llamadas en frío. Lo que más me funciona a mí. Y entonces, aquí, por ejemplo, al momento que yo hacía mis llamadas en frío y de pronto, yo tengo una personalidad que me gusta ser directo. Ujú. A mí no me gusta darle mucha vuelta a las cosas. Entonces, cuando yo llamaba por teléfono, lo primero que hacía es ser directo. Entonces, buscar, quería llegar al dolor del propietario. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, y quería descubrir desde el inicio, desde que empezaba a hablar por teléfono, quería descubrir si este señor o esta familia tiene ganas de vender. Si está, de pronto, se me fue la palabra, si tiene motivación de venta, si tiene necesidad de venta, porque, ojo, hay gente que pone sus carteles, ¿no? En el frontis de su propiedad, de pronto hasta lo puedes encontrar en Marketplace. Tiene motivación de venta, pero en realidad no quiere vender. ¿Qué quiero decir? O Probando. sea, está probando porque tiene una expectativa de precio, $300,000 por su propiedad. Esa es su expectativa porque gracias a esos $300,000 que él piensa que va a recibir, lo que va a hacer es solucionar algo con esos $300,000. Entonces, si no puede, o sea, si tú le bajas el precio, porque de repente la propiedad cuesta $250,000, entonces cuando tú le dices a este propietario que tiene que llegar a $250,000 para vender, este señor no va a vender. Entonces, has perdido el tiempo como agente inmobiliario. Entonces, en la llamada, primero que tú tienes que entender que la llamada es para poder conectar. Dos, para poder sacar la cita, para que me pueda conocer, para que en esa reunión yo levante toda la información. Pero como yo era directo siempre para hacer las llamadas, entonces yo desde el inicio, desde el momento que me decía aló, yo ya estaba, mi cabeza estaba pensando si este señor va a vender, va a querer vender, tiene necesidad de venta y sacarle toda la información. Ojo, aquí viene algo importante. Nosotros como agentes inmobiliarios, lo primero que tienen que entender es que las preguntas te vuelven poderoso. Sí, No es una total. cuestión, y ese es otro error que cometen los agentes inmobiliarios, ¿no? De hablar demasiado, de hablar de su marca, de hablar de lo que van a hacer, de dónde lo van a publicar, cuando el propietario lo único que desea es que le venda su propiedad. Y ese propietario tiene un dolor. Así es. Puede ser positivo o negativo el dolor, ¿eh? O sea, porque podría ser positivo. Por ejemplo, el dolor es, necesito vender porque me voy a vivir al extranjero, Ujú. Toda tu pero motivación por algo, positiva. por algo mejor para él. Pero, negativo es, necesito vender porque debo pagar la deuda con el banco, por ejemplo. Eso es negativo. Entonces, ese dolor que tiene el propietario, porque todas las propiedades que tú vas a vender, tiene que ver con un dolor. Sí. Pero nosotros tenemos que identificar, por eso aquí viene algo importante que debemos agregar.
que el agente inmobiliario, descubriendo el dolor, le va a dar, para el proceso de venta, le va a encontrar la estrategia, le va a encontrar la forma para poder vender, le va a encontrar el tiempo y hasta el cliente antes de hacer una publicación, porque ya sabes qué le duele al propietario Exacto. y hasta con qué precio vas a salir al mercado. Entonces, en el tema de la prospección, tenemos que identificar y debemos crear confianza. Entonces, en las llamadas en frío, el error, pues, es muy, muy, muy común con las personas que, como tú decías, no tienen un speech correcto, llaman improvisando, o sea, sin saber exactamente. Y acá hay algo, ¿ah? Acá hay algo que se me viene a la mente, es qué tan importante es que esté todo por escrito. Yo creo que es muy importante. Ujú, Y de ahí complemento un poco con lo que has dicho, porque el hecho de solamente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tema del taller de llamadas, o sea, en el taller de llamadas, o sea, es algo práctico. ujú, Y, y la prospección, que algo que tú mencionabas al inicio es, la prospección es más importante para ti que la venta. Y yo diría, sí, tiene un grado de más importancia, pero ¿por qué? Porque mientras tú más prospectas, tienes más prueba y error. Y al tener más prueba y error, estás mejorando en tu capacidad de venta. Y si a eso tú le sumas el tema de poner algo en físico, tener una plantilla, un guión en físico que lo estás viendo todos los días, que lo tienes a tu costado cada vez que llamas y estás guiándote de eso, va a llegar en un punto que sí, al inicio vas a iniciar con un guión, pero luego con la práctica te va a fluir básicamente el vender. Entonces uno a veces dice y ve a los vendedores que son buenísimos y dicen, ¿cómo se hizo bueno esa persona? Ah, uno es porque toda su vida ha estado prospectando tanto y ha estado vendiendo en frío, en tibio, en caliente, varias veces con muchas personas que ya al momento de cuando le dan una objeción clásica, entonces ya él ya es en automático, oye, pum, se me viene esta opción para poder responderle y resolver esa objeción. Entonces, algo que, y si nosotros queremos, usando agente inmobiliario que está iniciando recién, yo le decía incluso, o sea, no tengan miedo a que, o sea, si un propietario, yo le decía a modo de práctica, vean esto como un juego ujú, incluso. ujú. Mira, yo le decía, ten tu lista negra. Yo que le digo a su lista negra. A toda la lista de los que te han dicho no, entre ustedes, junten esa lista, ¿no? O entonces tengan su lista negra. Y solo por el simple hecho de practicar tu guión, llama nuevamente cada cierto tiempo a ese propietario que te dijo que no. A ese propietario que es reacio, que no quiere contestarte, llámalo. O sea, llámalo, pero con un guión distinto. A ver qué tal funciona. ¿Lograste que la conversación se alargue más? ¿Lograste que esté más receptivo? Vas probando, solo por el simple hecho de poder practicar. Y ahí tú te vas dando cuenta, por ahí incluso que con otro propietario que posiblemente sí era un cliente que era para ti, con el guión que has practicado antes, te fluye. Entonces ya vas dependiendo cada vez menos de ese guión. Entonces, yo le diría, si por ahí a los agentes tienen esa lista negra, no la pierdan, no la boten, no la desperdicien. O sea, úsenla, incluso hasta solo por el simple hecho de practicar. Y si tú eres un buen prospectador, pues mientras más prospectes, más vas a practicar y mejor vendedor vas a ser cada vez. Sí, definitivamente. Por eso es importante que vamos a empezar, cada lead, Ajá, cada número de teléfono que encuentres en el mercado, por donde haya venido ese número, siempre tienes que estar, de pronto, no tiene que estar en tu cabeza nada más, ¿no? O sea, tiene que estar apuntado para que tú puedas hacer seguimiento correcto. Entonces, porque un no en este momento, yo te llamo en frío, un no en este momento no significa que no me vas a dar la propiedad. Quizás en este momento no es no por claro. alguna circunstancia que tú estás pasando, pero quizás de aquí una semana o quizás de aquí 15 días que yo estoy haciendo seguimiento y te vuelvo a llamar, terminas dándome la cita para que me puedas conocer Sí. y termino yo captando la propiedad. Por eso, el seguimiento es tan importante y creo que es en todo el proceso de prospección en general, el seguimiento, apuntar, tener un CRM, tener toda la base de datos de todas las personas con quien tú te has conectado, ¿no? Y con ellos, a ver, ¿qué negocios yo puedo hacer? A ver, ¿qué propiedades tienen de repente para vender? Entonces, hay otras formas de prospectar. Hemos hablado de las llamadas en frío que muchas veces
es lo más común que vamos a encontrar en el mercado que los agentes inmobiliarios hacen, ¿no? Las llamadas en frío, que funcionan cuando tú lo sabes hacer. Ojo, que funcionan cuando tú lo sabes hacer. Hay otras formas. Dime otra forma, Adrián, que puede ser el tema Yo de la creo que otra prospección. forma de prospectar es qué tan, bueno, qué tan sociable, pero no creo que se interprete Networking. ajá, ya. O sea, qué tanto tú puedes hacer networking o tienes esa habilidad de hacer networking, o mejor dicho, de ampliar tu círculo, Ujú, ujú. a conocer más personas, abrir esos canales para que siempre tengas a alguien nuevo quien conocer y eso te lleve por referidos o que conozcas personas que te puedan decir, oye, yo conozco a Juancito, que es agente inmobiliario, y te puedo ¿Dónde recomendar a esa hacer persona. networking para poder captar propiedades? Yo considero que hay muchas formas. Mira, una, por ejemplo, es, ok, mira, yendo a eventos. O sea, tú vas a un evento y es algo más, ¿no? Porque, o sea, yo, en eventos hay un montón, pero yo siempre digo, o sea, el evento de por sí, o sea, para ser sinceros y francos, los speakers, claro, te van a enseñar algo positivo y todo eso, pero yo más lo evento más que para aprender, yo los veo en los eventos, ok, ¿qué personas van a ir ahí? Me interesan las personas que van a ir ahí. Si es un, por ejemplo, si es un evento de ventas, ya, va a ir gente que quiere vender, posiblemente voy a encontrar colegas ahí, ¿no? Y si yo estoy buscando propietarios, no es mi evento. Si veo un evento que es de una feria para una feria, yo qué sé, de construir casas o de algo, pues sí que por ahí va un tipo de gente que pues, está pensando en su hogar, en su casa. Entonces, voy viendo qué tipo de evento es que donde Es tiene el público. importante lo que dices, o sea, a ver qué tipo de evento. Yo, la verdad, Adrián, yo ahí un poco que voy en lo contrario a lo que tú dices, ¿no? O sea, Ujú, los eventos o de pronto estas seminarios donde tú encuentras mucha gente que está ahí en el público y que todos dicen, vamos a hacer networking, no sé cuánto, pero casi todos están buscando lo mismo que tú. ¿Ok? claro. Entonces, la gente que está abajo, ¿no? La gente, el público está buscando igual que tú. Entonces, yo no sé qué tanto puedes hacer networking ahí. O sea, O sea, qué tanto puedes tener un crecimiento. Yo, particularmente, yo no soy amante de los eventos de networking, por ejemplo, donde vas y vas a un evento, ¿no? Y de pronto que es excelente, los ponentes y todo, pero la gente que está abajo, muchas veces está en la misma carencia que yo, buscando clientes. Entonces, termino yo siendo cliente de otras personas y yo no termino teniendo clientes o de repente encontrando un camino. Yo por eso siempre digo que el tema de networking, mucho cuidado a dónde vamos, claro, quiénes están. Y si vas a ir a un evento, siempre digo eso también, vete a la más cara. O sea, también, la más cara, ¿no? también. O sea, porque en esa parte donde está la máscara es donde de pronto podrías encontrar gente que te podría ayudar a crecer. Y no solamente crecer, cuando hacemos networking, no solamente está el crecimiento de que, por ejemplo, para un agente inmobiliario, que tú tengas una propiedad para que yo venda y gane una comisión por esa. No Ujú, necesariamente. Pero podría haber otro tipo de crecimiento, ¿no? claro. Que es una forma de pensar, de cómo hacer negocio, cómo funcionan los negocios. Yo creo que por ahí, a mí me encanta ese tipo de eventos, pero no para encontrar un cliente como tal, sino para aprender de las otras personas qué es lo que están haciendo bien para yo aplicar dentro de mi empresa. Ujú, Básicamente es eso. Entonces, ojo a qué networking o a qué sitios vas a ir a hacer networking. Entonces, no siempre he visto que van a eventos de, ahora que Huaral está fuerte, hay muchos chicos que por ahí un van a montón. eventos a Huaral, pero para hacer networking, para ver qué propiedades están ahí, Exacto. bueno, no es muy rentable. Pero hay un punto positivo ¿Cuál? que has mencionado tú, que es el evento, por ejemplo, tú dices, panda el evento más caro. Ojo, que ya de por sí los organizadores del evento te están facilitando la chamba. O sea, ya te lo filtraron. Las personas que van ahí posiblemente tienen poder adquisitivo. Esa es una. Sí, O claro. sea, ¿no? Entonces va a depender, como tú decías, que hay que saber utilizar sabiamente los eventos, porque tú puedes utilizarlo como una forma y pierdes el tiempo, o puedes saber escoger muy minuciosamente qué eventos vas y ahí puedes encontrar un posible contacto
ya sea en el corto plazo o en el largo plazo que te recomiende o que necesite tu servicio de agente. Entonces, yo creo que hay que saber por eso bien antes de ir a un evento, qué tipo de evento y de qué tipo de público va a tener ese evento. O sea, para saber si ya está filtrado, para que yo diga, acá hay gente que tiene plata, por lo menos, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, tiene alguna necesidad específica, ¿no? O, por ejemplo, ya, hay eventos que, por ejemplo, se realizan que son encuentros de emprendedores, empresarios, o sea, gente de otro Ese es rubro. diferente, ¿eh? Es Ajá, diferente. O sea, hay eventos de networking que es exclusivamente de personas que puedes hacer buenos negocios. O sea, exacto, no ¿no? solamente conocer para que te den una propiedad. De verdad que Exacto. Y tú te hay haces. eventos especiales Y para aquí eso. hay algo importante. O sea, el tema cuando me refería a ser social es que hay que saber hacer amigos. Porque la venta es como, es también pues, hacer amigos. Es la facilidad con que tú haces un amigo. Porque yo voy a un evento y no iba con el objetivo, así como las llamadas en frío, no era con el objetivo de, ok, yo voy a venderle. Sino es, yo voy a ser mi amigo de esa persona para que luego, en el corto, mediano o largo plazo, me recomiendo, me tenga en su mente de que yo soy un agente inmobiliario. Entonces, y yo, por ejemplo, como los eventos que te digo que son de encuentros de empresariales, oye, me conozco a un empresario y quién sabe, ahí me capto una propiedad de 1 millón, de un empresario que está Sí, vendiendo definitivamente. su O sea, propiedad. hay que saber, como tú dices, a qué eventos ir. Entonces, una de las buenas formas también para poder hacer crecer el negocio como agente inmobiliario es estar donde puedes encontrar, y como dice Adrián, el tema de amigos, o sea, personas con quien tú puedes conectar y muchas veces esta persona a quien tú conoces y te hiciste amigo y termina recomendándote Ujú, otros clientes o personas que quieran vender propiedades. exacto. Entonces, porque al final ¿qué cosa queremos? Es tener una buena cartera, ¿no? De propiedades, un buen inventario de propiedades. Sí, Entonces, para ahí vamos a tener que apuntar. Entonces, la prospección nos tiene que llevar a aumentar la cantidad de propiedades. Entonces, tenemos que salir a buscarlos, porque no te van a tocar la puerta a no ser que estés constantemente conectando con personas. No te van a tocar la puerta. Entonces, otra forma de prospectar, redes sociales. Entonces, también. aquí el tema de las redes sociales, hay cosas que muchas veces no lo entiendo que los agentes inmobiliarios están haciendo. De verdad. Ahí sí, ¿no? De hecho, que debemos utilizar tus redes sociales, o debes utilizar tus redes sociales, primero tu entorno. O sea, tu familia tiene que enterarse que eres agente inmobiliario. Se tienen que enterar también tus amigos, tus ex amigos o gente del colegio, de tu universidad, todas las personas a quien tienes tú en tus redes sociales que puedes utilizar para que puedan servirte como apalancamiento para que tú puedas encontrar propiedades para vender. Entonces, Exacto. hasta ahí, pero eso es finito, eso tiene un límite, Claro. ¿no? O sea, pero ¿cómo hago para que se vuelva infinito las redes sociales? Ojo con eso. Y ahí sí ya tenemos que crear una estrategia de marketing para poder de pronto encontrar nuevas personas o crear una comunidad en redes sociales para que vengan ellos, o sea, atraerlos para que vengan con sus propiedades. O personas que conocen, que te puedan referir propiedades. Pero hay que atraerlos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y eso es lo que yo no veo en redes sociales, que no todos trabajan correctamente el tema de sus redes sociales para poder atraer, no perseguirlos, sino atraer a las personas para que de pronto te empiecen a referir propiedades y que tú puedas tener un buen inventario. Entonces, no sé qué opinas tú de esto, ¿no? O sea, ¿qué ves tú ahí en el tema de las redes sociales y los agentes inmobiliarios? Las redes sociales, de hecho, o sea, son, yo creo que ahorita una buena forma de prospectar. Pero Total. ojo, tampoco, o sea, yo lo que quiero, y me gusta un poco dejar en claro hacia los agentes, que la gente, claro, debe conocer todo el aspecto básico de las redes sociales y cómo hacer una publicación, cómo es difundirse de forma básica en redes sociales, más no es necesario que te hagas un especialista. Porque un error grave que yo creo que cometen los agentes inmobiliarios cuando están iniciando, es que quieren volverse todólogos y vieron que ahorita la tendencia es el marketing y que tienen que utilizar las redes sociales y quieren volverse mega especialistas de eso
Y lo que yo digo, y es que estamos hablando de algo de prospección, de venta. O sea, lo principal es que tú te vuelvas un muy bueno prospectando y muy bueno vendiendo. Y con que tengas un conocimiento básico de redes sociales partiendo de tu lista de amigos, que puedan comunicarte a través de tus redes sociales que tú eres agente inmobiliario, que tu foto de perfil la cambies, que hagas publicaciones referente a eso, ya estás haciendo un paso adelante de muchos agentes inmobiliarios que ni siquiera utilizan sus redes sociales bien. Entonces, sin perder foco en el tema de la prospección y la venta. Entonces, y las redes sociales, o sea, ya hablando de redes sociales, es un abanico de oportunidades también, obviamente. Porque puedes utilizar Marketplace de forma orgánica, gratuita, ¿no? Puedes hacer publicaciones. Y con respecto a lo que mencionaba Edwin, es cómo hacerme yo atractivo para el cliente y no perseguirlo. Es, y esto es algo importante, o sea, uno pensando primero en qué necesidades y dolores tiene el cliente y no solamente está en que tus redes sociales voy a compartir puro contenido de venta, 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 Aburridísimo. venta. Entonces, sino que tú cuando vendes tienes que vender tres cosas. Uno, primero, ok, si perteneces a una marca, o sea, vas a primero crear contenido referente a la marca, de que perteneces a la marca, lo que estás logrando con la marca, etcétera. Bacán. Eso, publica en tus redes sociales. Segundo, que tienes que vender el servicio del agente inmobiliario, o sea, en base a los dolores que tiene el cliente, comentar cómo tú le puedes ayudar a vender rápido, a que resuelva problemas, trámites legales en el tema de la venta, compra y venta, en algún inconveniente o problema que tiene el propietario. Y tercero, tienes que venderte tú. Y toda esa información que tú estás vendiendo en redes sociales, tienes que compartir contenido de valor, ¿no? O sea, dar información, porque a la larga, si tú empiezas a compartir información, por ejemplo, un propietario tiene un caso común que pase de que, por ejemplo, tiene un problema con deuda hipotecaria y no saben cómo solucionarlo, con dar tips, por ejemplo, sobre eso en redes sociales, ya estás tú posicionándote como autoridad y un agente experto que puede ayudarlo a solucionar ese tipo de problemas. Entonces, las redes sociales están más como para tú hacerte ver como ese experto y esa autoridad que eres el más eficiente a comparación de otros agentes. Entonces, yo creo que ahí es un gran uso. Entonces, y cuando un agente, perdón, cuando un propietario, por ejemplo, está en querer contestarte, en querer atenderte, en querer darte una cita, hasta podrías tú compartirle tus redes sociales, que se vuelve como básicamente como un currículum, ¿no? O sea, como que es tu CV de agente inmobiliario. Sí, definitivamente. O sea, el tema de las redes sociales tiene que estar claro para dónde quieres ir, qué cosa quieres, a dónde. Y yo creo también, Adrián, que la claridad que tiene una persona cuando se mete al mundo del agente inmobiliario, o sea, cuáles van a ser sus objetivos, qué cosa quiero lograr siendo agente inmobiliario, te va a ayudar mucho a que tú puedas hacer una buena prospección. Ujú. ¿No? Muchas personas, ese es un error también, muchas personas ingresan al mundo inmobiliario como que a probar suerte. Mira, una persona que entra a probar suerte definitivamente no le va a ir bien, ¿no? Porque va a estar primero captando propiedades que no las va a vender jamás. Eso es para empezar. Dos, que el servicio que le va a dar al propietario va a ser fatal. Fatal, porque no tiene claridad qué cosa quiere, para dónde quiere ir con ser agente inmobiliario. Entonces, para que tú puedas prospectar bien, hay que saber exactamente qué es lo que quieres, Claro, a dónde quieres apuntar. Es más, tengo que saber hasta cuánto quiero ganar, sí, porque la prospección tiene que ver muchísimo qué tipo de propiedades vas a captar. Porque si tú captas, bueno, haces prospección o de pronto, vamos a las llamadas en frío, ya vamos a buscar carteles. Los agentes inmobiliarios salen a buscar carteles en zonas de propiedades que los tickets son bajos. Entonces, ¿cuánto está queriendo ganar? O sea, ahí ese agente quiere captar, pero ni siquiera sabe cuánto es lo que quiere vender. Entonces, claro. yo tengo que buscar y quiero saber por dónde me voy a mover, pero sobre todo eso está, tengo información yo para poder captar
y vender una propiedad con un ticket alto, me tengo que ubicar. Como agente inmobiliario, ubícate primero. ¿Dónde estás para que tú puedas prospectar correctamente? Ujú. Para que sepas que la prospección, perdón, el tipo de propiedades que quieres captar. Entonces, si yo voy a salir, y eso es un tema importante que veo que muchos agentes empiezan a caminar entre San Borja, San Isidro, La Molina, donde puedes encontrar, y otros distritos, que puedes encontrar tickets altos. Pero lamentablemente, Adrián, hay muchos de esos agentes que están caminando por esas rutas que no están preparados para vender esa propiedad. Y terminan complicando y terminan perjudicando a los verdaderos agentes inmobiliarios que saben del negocio y si entran a prospectar en esas zonas es porque saben cómo ayudar a estos propietarios. Entonces, primero nos Así es. ubicamos. Primera, ubícate. O sea, vamos, agente inmobiliario, ubícate. Porque si piensas que con poco conocimiento, si piensas que porque sacaste tu código de agente inmobiliario es suficiente para poder prospectar correctamente y vender las mejores propiedades del mercado, estás equivocado. Te lo digo así, estás equivocado. Primero tienes que capacitarte, primero tienes que tener conocimiento del negocio para saber y sobre todo, yo creo que aquí como para ir cerrando, Adrián, sobre todo ser agente inmobiliario tiene mucho que ver y te diría que algo que tú dijiste hace un rato es en conectar correctamente con los propietarios o, para que me puedas entender, conectar correctamente con las personas. Si tú conectas correctamente con las personas, vas a hacer una prospección buenísima. Así de simple. Aprende a ser sociable, aprende a conectar con las personas, aprende a venderte tú correctamente. Y todo eso tiene que ver para que tengas una buena prospección, para que tú puedas tener buenas propiedades, que puedas tener buena cartera o un buen inventario para que puedas vender. Recuerda que las propiedades se venden entre 3 a 4 meses como máximo. Si tú no lograste vender esa propiedad en ese tiempo, el problema no es el propietario, el problema eres tú, que hiciste una mala calificación de ese cliente propietario para poder vender su inmueble. No tiene la motivación suficiente para vender la propiedad. Entonces, todo recae sobre tu responsabilidad. Tú eres responsable de esa propiedad que estás captando. Esa propiedad que captaste hiciste tu prospección, captaste la propiedad y lo vas a llevar a la venta siempre y cuando esté dentro del precio mercado. Entonces, inicia. Lo más importante para un agente inmobiliario es la captación. El que es buen captador y genera buenas propiedades es el rey del negocio. Entonces, prepárate para que seas un buen captador. ¿Algo que agregar, Adrián? Que, bueno, para cerrar, si tuviera que cerrar, yo creo que cerraría con, primero, la actitud que tú mencionabas al principio. O sea, que no sientan que le están haciendo un favor al propietario. Nosotros es un servicio que tenemos y que hay una persona que tiene un dolor, una necesidad, como hemos platicado en este podcast. Entonces, en base a ese dolor y esa necesidad, lo que nosotros vamos a hacer con nuestro servicio es poder ayudarlo a resolver esos problemas. Si no nos están haciendo un favor, estamos ayudando a los propietarios. Entonces, siéntanse orgullosos de poder ayudar a los propietarios a través de su servicio. Segundo, desarrollen mucho la creatividad. No sé qué, yo sé que toda nuestra vida, de forma inconsciente, hemos escuchado de todos los call centers que nos llaman con la llamada rutinaria de hola, soy Juanito de la empresa tal y vengo. No.
Saquemos ese chip y desarrollemos la creatividad. Salir de la caja y pensar de qué formas distintas yo puedo vender desde la prospección. O sea, no solamente, si ya me dijeron que puedo hacer por carteles, por eventos, por redes sociales, ponernos a pensar qué otras formas existen, no quedarnos con lo que ya nos Y hay dan, sino bastantes, ¿ah? Hay muchas exacto. formas de prospectar. Hoy hemos hablado prácticamente de tres, ¿no? Que es Ajá. las llamadas en frío, el tema de hacer networking y tenemos el tercero, que Redes es las sociales. redes sociales. Ujú. Y hay otras formas de Exacto. prospección que tú podrías utilizar y podrías, mira, fácil manejar. Bueno, va a depender mucho de de tu personalidad, cómo eres. Habla un poco el carácter, o sea, tu carácter, ahora, tu decisión, tu claridad en el negocio, porque acá hay algo importante que voy a agregar, Adrián, Ujú. que viene la mentalidad de emprendedor o de empresario que tú tienes. Porque si yo tengo una mentalidad de emprendedor, de empresario, voy a poder invertir en redes sociales el dinero que sea necesario, teniendo un retorno, ojo, teniendo un retorno en captaciones para poder vender las propiedades. Entonces, como yo no sé manejar redes sociales, porque eso podrías estar preguntándote, pero yo no sé manejar redes sociales, entonces, tienes que tener la capacidad para poder invertir en una persona de marketing, para que te trabaje las redes sociales y bueno, para que no te quite foco en realidad. Yo siempre digo que un agente inmobiliario debería invertir mucho dinero en tema de redes sociales para poder vender sus propiedades, pero necesita a la persona correcta que le acompañe, que es una persona de marketing. Ujú. Entonces, o eres vendedor o eres una persona de marketing. Yo siempre, hay muchos agentes que son muy buenos en realidad en las redes sociales y que están haciendo su trabajo correctamente, pero me gustaría hacerles feedback a estas personas que están en redes sociales y que de pronto ver cuáles son, eh, a ver, cómo está el retorno, a ver, cuánto tiempo le estoy dedicando a las redes sociales y qué retorno estoy teniendo con respecto a captaciones y venta de inmuebles. Porque mucha gente está muy figurita en redes sociales, pero seguramente nos sentamos a ver el tema de cuánto está ganando, cuál es su retorno, sería, mira, hay mucho que hablar ahí. Entonces, Ujú. por hoy vamos a dar por acabado este podcast, que sea este conversatorio Ujú. y cerremos, Adrián, cerremos, Adrián. Así es. Ah, Invita a las personas a que de pronto nos puedan seguir y suscribirse en nuestro canal. claro. Solo un pequeño, base nomás lo que dijo Edwin, o sea, vas a contratar a alguien de marketing. Si tú quieres saber si ya estás listo para contratar a alguien de marketing como vendedor, como agente, solamente ten en cuenta estas dos métricas. De todos los prospectos que yo, mejor dicho, de los propietarios que yo prospecto, todos los números que yo capto, cuántos logro cerrar. Si tú tienes claro tu tasa de cierre, entonces con eso estás muy seguro luego en adelante cuánto tienes que invertir en redes sociales. Listo. Entonces cierro y pues nada, pues gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un podcast que es directo a la venta en el tema de prospección. Hemos hablado puntualmente de este tema y posiblemente se van a venir después más podcasts donde hablemos sobre temas súper Puntuales, específicos, sí, tal cual. puntuales, para que tu agente puedas seleccionar en base a lo que tú estás necesitando en este momento. Así que nada, nos puedes seguir en redes sociales, como atento con eso, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y no te olvides de seguir a Edwin, que está haciendo proyectos muy interesantes para el tema de bienes raíces y para ti especialmente agente inmobiliario. Sí, síguenos en redes sociales, en el podcast, como indicó, suscríbete al canal y además, como dijo Adrián también, suscríbete, perdón, sígueme en Instagram, Facebook, como Edwin Cielos, en TikTok. De verdad que hay mucha información que estoy pasando por ahí para que tú puedas tener un crecimiento exponencial. De verdad, la idea es ayudarte a ti como agente inmobiliario y que toda mi experiencia en el rubro inmobiliario te la pueda transmitir. Y para eso necesito que tú nos ayudes de pronto siguiéndonos, comentando para que esto se haga
de manera global, que seamos muchísimas personas dentro de la comunidad donde tú vayas aprendiendo, porque al final hay mucha información que yo quiero regalarte. Eso es todo por hoy, Adrián. Que te Listo. vaya súper y nada, Ya. hay que ponerle mucha actitud. Así Ojo es. con eso. Hay que ponerle mucha actitud a todo lo que haces. Listo. Y atento con eso. Atento con eso, tal cual.